Lo primero que vamos a realizar una vez que recibimos todas las piezas que hemos calculado en nuestro despiece inicial, vamos a realizar el control, ¿sí?, de las medidas de estas piezas y vamos a separar todas las piezas que son iguales para empezar nuestro proceso de armado, que en este caso sería empezar armando el tema de los cajones, armar la estructura de los cajones. Entonces tenemos que separar los laterales por un lado, los frentes y contrafrentes por otro, separar las tapas, controlar que en este caso el tapacanto esté bien pegado en todos los bordes que correspondan, ¿sí? Es muy importante hacer este control para saber si tenemos todas las piezas. Y bueno, esta es una parte de las clases que hemos estado grabando de nuestro curso de modalidad presencial, a donde vamos a llevar a cabo el armado de la estructura que veníamos viendo. En este caso tenemos los herrajes con los que vamos a trabajar, tenemos las correderas telescópicas, que serían 10 correderas, los tornillos de 4x50, los tornillos de 4x30 y 3,5x16. Empezamos haciendo el armado de los cajones. Los chicos están trabajando con las prensas, prensitas ángulo o la herramienta holder para hacer las uniones, para trabajar mucho más cómodos, más tranquilos y hacer las uniones más perfectas. Recordemos que en este caso los cajones están armados con los laterales por fuera, ¿sí? Entonces el frente y el contrafrente es más largo, ¿sí? Recuerden que es 661, es más largo que el lateral, que tiene 400, ¿sí? Y bueno, para hacer los ensambles vamos a utilizar una mechita de 3 milímetros para hacerle una perforación previa. Así podemos colocar el tornillo de unión, que es un tornillo de 4x50, ¿sí? Para esto se han armado varios grupos para armar los 10 cajones que tiene la cajonera. Y lo que primero hacemos es, bueno, armar todos los cajones y después vamos a seguir con el proceso el proceso que sigue es la colocación de los fondos, la colocación de las tapas, la colocación de las correderas. Aquí otra de las compañeras está armando el cajón con la herramienta holder, como para mostrar cuáles serían los dos tipos de procesos. Recuerden que la perforación previa tiene que ser del mismo largo del tornillo y estar a una distancia mínima desde el borde superior e inferior de 2 centímetros. Ahí en el video, bueno, se aprecia un poquito más de 2 centímetros, y en el medio de los 18 milímetros de espesor que tiene la pieza. Colocamos un tornillo de 4x50, tratamos de que ese tornillo quede embutido lo más que o sea, no lo más que se pueda, pero que quede embutido al menos 1 milímetro o al ras, ¿sí? Que no quede sobresaliendo el tornillo. Y bueno, hacemos así con todos los cajones. Los cajones, para tener un cálculo más o menos de la cantidad de tornillos que necesitamos de 4x50, cada cajón lleva 8 tornillos, ¿sí? Entonces, para armar los 10 cajones necesitaríamos 80 tornillos de 4x50, y eso es solo para el armado de cajones. Recuerden que después falta el armado de la estructura. Entonces, para hacer este tipo de cajoneras vamos a necesitar probablemente entre 100 y 120 tornillos de 4x50, ¿sí? Eh, bueno, a lo largo del video van a ver cómo los chicos van haciendo los ensambles, ¿sí? Luego van acopiando los cajones uno arriba de otros, hacen todos los ensambles primero, después hacen todo el clavado de los cajones y después hacen el proceso de la colocación de las tapas. En este caso, bueno, los cajones han sido confeccionados también con el mismo color de toda la cajonera, ¿sí? No hemos utilizado blanco, sino que hemos optimizado toda la cajonera. Y fíjense la orientación de las vetas también, eso es muy importante, para que las piezas hayan salido de esa forma, tanto en los laterales, se ha tenido en cuenta que la orientación de las vetas
corresponde a la primera medida que colocamos nosotros en nuestro despiece, que era 400 por 120, ¿sí? Fíjense la orientación de las vetas. Y en el tema de los frente y contrafrente tenemos 661 milímetros por 120 también. Hacemos un pequeño avellanado de una forma más, más, vamos a decirlo, como una maña de un carpintero, utilizando la misma punta PH2, ¿sí? Para darle un poquito de apertura a ese orificio que hemos hecho previo, y así podemos embutir el tornillo, la cabeza del tornillo. Si no, lo hacemos con una fresa o un avellanador que ya viene incorporado en la mecha. En este caso, bueno, la compañera estaba haciéndolo con la misma punta PH, ¿sí? Es algo muy común cuando no se cuenta con un fresador o con un avellanador. Es muy importante que para hacer la unión de las piezas se tenga en una mano el atornillador y con la otra se agarra el cajón y se hace una fuerza contraria, ¿sí? O sea, lo que se hace es tratar de hacer la unión con un brazo, y con el que tenemos el atornillador hacer un empuje para lograr hacer esa unión. Si no, sería muy difícil poder colocar un tornillo. Fíjense siempre que los chicos con una mano agarran el atornillador y con otra mano sostienen fuerte la pieza que están haciendo la unión. Después, bueno, una vez que tenemos todos los cajones, pasamos al proceso de clavado. En este caso es muy importante empezar clavando las piezas en L. En este cajón detectamos que había un pequeño error de desplazamiento del contrafrente con respecto al lateral. Quedaba unos milímetros desplazado, lo cual eso puede traernos problemas para escuadrar nuestro cajón o incluso para después colocar la tapa. Entonces lo que hicimos fue como eran unos milímetros, lo que hicimos fue darle un golpe con el martillo de goma, ¿sí? O lo pueden hacer obviamente también con el martillo y un taquito de madera para no dañar la melamina, ¿sí? Tratamos de que la diferencia sea mínima, ¿sí? Que no se mueva. Si vemos que no se logra dejarlo en línea, vamos a tener que sacar los tornillos, ubicarlos en otro lado y volver a hacer el proceso de unión, ¿sí? Es muy importante esto para poder escuadrar bien nuestro mueble y sobre todo para poder colocar bien las tapas, que no queden estos inconvenientes de desplazamiento de las piezas. Una vez que tenemos clavado el fondo en L, obviamente esa L que tiene que quedar completamente al ras. Ahí en este caso no conviene colocar el clavo en ese lado, sino en el otro sector, porque si se raja se vería por el canto, se vería la rajadura que genera el mismo clavo. Entonces por eso ponemos en esta otra pieza que no se vería la raja porque está tapada con el lateral. Después que tenemos clavado en L, empezamos a agregar más clavos y a terminar el clavado del fondo. Por este lado seguimos con los otros cajones. Tenemos varios cajones para armar, son 10. Entonces entre 3 equipos hemos hecho todo el armado de los cajones. Tiene que quedar completamente al ras. Ahí se ve como el compañero busca, una vez que le pone un clavo, busca llevar el fondo hacia el ras del cajón, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, es escuadrando el cajón. Muchas veces el cajón, cuando lo atornillamos, está fuera de escuadra. Entonces el fondo, cuando lo apoyamos, no es que solito va a quedar al ras, sino que ponemos un clavito y tenemos que ir llevando a ese fondo a que vaya cubriendo el
ras de los cajones. En este cajón también detectamos que hay un error con respecto a al desplazamiento del contrafrente, y también en este caso es mayor al anterior, entonces vamos a tener que desclavar el fondo en un paso posterior, se va a ver en el video, y tenemos que desatornillar incluso la pieza y volverla a atornillar adecuadamente para que esto pueda funcionar, porque si no, una vez que colocamos los cajones, después empezamos a tener esos problemas que no sabemos de dónde vienen, y bueno, es porque hicimos mal el armado del cajón o la, o la, o la escuadra del cajón, ¿sí? En este caso, bueno, se ve como ahí tenemos que desclavar el fondo, eh, y lo hacemos con un martillo de goma para no dañar el fondo, si no tendremos que cortar uno nuevo. En un martillo de goma vamos golpeando justo sobre la, sobre la pieza, ¿sí? Justo donde están puestos los clavos. Fíjense que está todo clavado, entonces nos ayudamos con las orejas del martillo galponero para desclavar de a poquito, y sacamos completamente el fondo, desatornillamos ese lateral, esos dos tornillos que están puestos ahí, y luego corremos el frente y contrafrente para que queden perfectamente en línea. Este es un proceso que hay que hacerlo con mucho cuidado porque el fondo es demasiado finito. En este caso los clavos que se han puesto son clavos comunes para fondo, pero suele hacerse mucho más complejo cuando los clavos son estriados, porque son clavos que cuestan mucho más sacarlos, entonces puede ocurrir que terminemos rompiendo el fondo. Para controlar, obviamente, si el cajón está perfectamente a escuadra, lo que tenemos que hacer es medir las diagonales, no desde donde está puesto el fondo, sino desde el otro lado, como se ve ahí en la imagen. El compañero mide las diagonales y las dos diagonales, ahí tiene una y después mide la otra, y tiene que estar con una diferencia no mayor a 1 milímetro, ¿sí? Porque si es más, bueno, ahí sí vamos a tener que corregir desclavando el fondo y volviéndolo a clavar. Recuerden que el fondo es lo que nos permite escuadrar aquí el cajoncito. Si no está escuadrado nuestro fondo, luego nuestro cajón, luego vamos a tener problema en la al armar la cajonera y colocar los cajones. Vamos a ver que los cajones pegan de un lado contra el lateral y del otro lado no pegan, entonces como que quedan cruzados, y bueno, la verdad que eso hay que ir corrigiendo, así que eso es lo que estamos haciendo en esta parte de la clase. Tengan en cuenta que esta clase obviamente hemos tomado diferentes capturas, lo hice con un celular, entonces a medida que iba dando la clase íbamos grabando, y las partes más importantes obviamente son las que están en el video, por eso es un video más bien corto pero bien completo en cuanto a la información que necesitamos para poder armar nuestra cajonera. Ahí hacemos la corrección Lo hacemos con la prensita porque la prensita es como que nos mantiene firme esa unión y que no se desplace. A diferencia de la herramienta holder, por ahí la herramienta holder requiere un poquito más de manejo del material y más maña, porque obviamente permite algún movimiento, nos ayuda un montón, pero bueno, muchas veces por ahí en cosas muy chiquitas es complicado, entonces por eso lo tratamos de corregir en este caso con la prensa. En esta primera etapa lo que hicimos fue armar solamente los cajones por el tiempo, y bueno, en la siguiente etapa sí se va a ver cómo queda esta cajonera armada. Lo que estamos haciendo aquí es empezar a clasificar las tapas, ¿sí? Recuerden que las tapas están con vetas y esas vetas están de una forma vertical. Entonces lo que vamos haciendo es ir buscando esa orientación de las vetas
de tal manera que tengamos una cajonera a la vista con una veta que continúa en todos los cajones de una forma vertical, ¿sí? Muchas veces esto es difícil que se dé porque las piezas, las tapas están sacadas de diferentes partes de la melamina, entonces cuando no se puede dar esta orientación, bueno, lógicamente no vamos a lograr esta verticalidad en la veta, pero bueno, aquí hemos tratado de hacer lo mejor posible. Hubo piezas que estaban sacadas prácticamente de una misma placa, o sea, de un mismo sector de placa, entonces se podía lograr esa continuidad. ¿Cuál es el consejo que les doy respecto de esto? Eh, es que cuando tengan que hacer este tipo de cajones, así que quieran que las vetas continúen por una cuestión estética, primero hagan un corte completo, ¿sí? Todas las tapas juntas, ¿sí? En una sola pieza. Entonces una vez que las tengan, recién de esa pieza empiezan a retasear para cada una de las tapas. En este caso el compañero está colocándole un pequeño número con lápiz para saber qué número de tapa va a ser, ¿sí? Así podemos mantener este gráfico que parece estar bien en línea, ¿sí? No es perfecto, pero es lo más parecido posible. Y lógicamente esto es de una columna de cajones, tenemos que preparar eh, la orientación de las líneas para la otra columna de cajones. Así que bueno, ese es un proceso que hay que hacerlo para darle un poquito de calidad a nuestro mueble, ¿no? Siempre la parte estética es muy importante tenerla en cuenta. Aquí, bueno, estamos haciendo la colocación de las tapas. Hemos colocado las correderas de los cajones a la medida que siempre conversábamos, va a la misma medida contando desde abajo. En este caso hemos tomado 50 milímetros, pero hay algo muy particular en este tipo de tapas, es que a la primera tapa, a la tapa del primer cajón la pusimos al ras, pero a las cuatro tapas que siguen las pusimos completamente los 28 milímetros sobrando hacia abajo. Ahí se puede ver en la imagen que hay cuatro cajones que tienen espacio y el primer cajón no tiene nada de espacio. En el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a completar esta cajonera de 10 cajones. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Así que les mando un abrazo y nos vemos en los próximos videos.